poco en venir, en entrar. Y también hoy particularmente quiero presentarles a Nancy Oliver, que debes estar por allí, Nancy. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Nancy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Nancy nos va a acompañar también durante este curso. Eh, Nancy es escribana, además, y te falta muy poco, Nancy, para recibirte de abogada, ¿verdad? Sí, es correcto, me faltan unas poquitas materias también para ya tener el otro título. Bueno, gran esfuerzo el tuyo, ¿eh? Es un Gracias, ejemplo, es un ejemplo. gracias. Que todo se puede, espectacular. Bueno, así Sí, que Nancy, también te damos la bienvenida muchas gracias. aquí a este curso. Yamila está levantando la mano, adelante Yamila. Buenas tardes, profe. Hola Yamila, ¿cómo Buenas estás? tardes para todos. No, le quería decir, profe, que si tengo la cámara apagada es porque no me siento bien, me siento mal. Está bien, tranquila. Era para avisarle. No, está bien, gracias por avisar, quédate tranquila, Muchas gracias. sabemos de tu situación, no te preocupes. Después le envío el mensaje que se me pasó Bueno, ¿cómo no? para el parcial. Perfecto, Yamila, cuando tú gustes lo recibimos entonces. Disculpe que lo hice esperar. No, no te preocupes, no hay Gracias. problema, no hay problema. Bien, eh, vamos a retomar entonces lo que veíamos en la clase de hoy, y hoy vamos a ajustar la clase al tiempo reglamentario. El otro día nos pasamos unos cuantos minutos, estaba convencido, como en otras materias es como en otro de los cursos, en realidad son 2 horas, pensé que también, pero bueno. Estamos viendo la evolución de la teoría del delito, en el sentido de que se fueron agregando categorías con el transcurso del tiempo a los efectos de procurar una mayor certeza a la hora de determinar cuándo estamos en presencia de un delito o cuándo no. Y veíamos que, por ejemplo, lo que tenemos acá en pantalla, la teoría causal o los causalistas, en realidad, ya te doy la palabra, Melanie, los causalistas sostenían una estructura de la teoría del delito basado en aspectos objetivos y en aspectos subjetivos. Recuerden que estos aspectos siempre van a estar presentes y siempre estuvieron presentes. Desde Aristóteles, ¿se acuerdan que lo vimos en su primer momento? Hasta la dogmática alemana del día de hoy, y pasando por Kant, por Beccaria, por Carrara, etc. Y lo vamos a ubicar dentro del objetivo, dentro del aspecto objetivo, lo que es la acción, es decir, lo que se exterioriza al mundo, y el aspecto subjetivo es lo que refiere a la intencionalidad o a la imprudencia en el actuar, que es en definitiva la culpa. Melanie, adelante por favor. Sí, profe, no le quito muchos minutos porque aparte es una pregunta aparte de lo que usted está diciendo. Me fijé para poner que esté presente, pero puse el día de hoy y después quise volver atrás para poner hasta el día de hoy y ya no me dejó más, pero era para avisarle que yo no había faltado la clase pasada. No, está bien, igual la clase pasada no marcamos lista. Así que no te preocupes, pero de todas maneras te agradezco que me lo hayas dicho. Miguel, adelante. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? No sé si... ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto. No sé si llegué tarde del trabajo o qué, pero ¿cuándo dijeron eso de la falta y de la... ¿Dónde, por ejemplo, marco que estoy presente?
¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo pasan la falta acá, profe? Disculpa. No, tú tenés que marcar, tenés que ingresar allí a la página principal y hay sí, en EVA, claro, obviamente. Y ahí marcas. Recuerden que hay una tolerancia de 30 minutos y a partir de los 30 minutos tienen que marcar como llegada tarde. ¿Sí? Bueno, y también Dale, gracias, les digo que este tipo de cuestiones, de preguntas, capaz que la pueden plantear en el chat y mis colegas se las van a responder con mucho gusto. ¿Sí? Así le damos la dinámica a la clase y habilitamos más bien para preguntas vinculadas especialmente con el bueno, adelante. Y también les pedimos que cierren los micrófonos, si son tan amables, y después cuando quieran intervenir, con gusto, como siempre, lo pueden abrir y hacen la pregunta. Bien, decíamos entonces que los causalistas plantearon las categorías, de acuerdo a cómo lo tenemos acá en pantalla, y cada una de las categorías se completó con ciertas características. Entonces, para los causalistas, como venía de una ciencia, de las ciencias naturales de la época, la acción, que es el sustantivo en la teoría del delito, estaba referida a un movimiento muscular exclusivamente, ¿no? Yo estoy haciendo así como para que puedan teatralizando la situación, para que vean que para los causalistas la acción era esto, era un movimiento muscular que además provocaba una modificación en el mundo exterior. Y luego se iba transitando por las otras categorías hasta llegar a la categoría final, que era la culpabilidad, donde recién allí se analizaba el dolo y la culpa. Con posterioridad al causalismo, esto recuerden, estamos hablando finales del siglo XIX, sobre 1880, hasta los primeros años del siglo XX, es una doctrina que tuvo su auge, pero luego pasó alrededor de los años 30 particularmente, a esta teoría, la teoría finalista de Hans Welzel, también un jurista alemán, que generó una modificación importante, porque él dijo que en realidad la acción humana no es una mera, digamos, un mero movimiento muscular, no es una cuestión mecánica exclusivamente, sino que basándose en las conductas humanas de todos los días, él decía que la acción tenía que estar integrada por otro elemento y que era la finalidad. Todos los seres humanos realizamos nuestras conductas en base a una finalidad. Uno cuando quiere salir de su casa y va al trabajo tiene la finalidad de tomarse el ómnibus, de ir en bicicleta, quiere divertirse, tiene la finalidad de ir a una fiesta, quiere ir a ver un deporte. Toda conducta humana le precede una finalidad, porque el ser humano tiene la capacidad de proyectar y de dominar en alguna manera su vida y su finalidad de lo que se quiere hacer. Entonces, aplicado al delito, entendía Welzel que la acción debería estar integrada ya con una finalidad, no es un mero aspecto mecanicista. Y luego también Welzel dice, en realidad, como la acción y la tipicidad o el tipo, recordemos que el tipo es la figura delictiva, es la descripción de una conducta
prohibida por el legislador o a veces una conducta esperada, ¿verdad? Como en los casos de omisión de asistencia, etcétera, pero que en el tipo ya allí se podía saber si un individuo había actuado con dolo o había actuado con culpa. Y por lo tanto, trasladó de la categoría culpabilidad de los causalistas el dolo y la culpa a la categoría tipicidad de los finalistas. Mariana, adelante. Si sos tan amable, podés prender la cámara, así tenemos el gusto de conocerte. Adelante, Mariana. Tenés Profe, que... yo no soy, yo sin querer la clase pasada mandé el link después de registrarme y quedó con mi nombre. Es un compañero que no sé quién es, no sé cómo se llama. Ajá. Bueno, bien, entonces a ese compañero que corrija por favor su identificación allí. Bueno, seguimos entonces y les decía... Perdón, que, profesor, ¿sí? disculpe, trasladó, usted decía entonces, perdón, que Belsen trasladó y a mí no me quedó claro el concepto, perdón. Claro, cómo no, con mucho gusto. Belsen trasladó de las categorías acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que cada una de ellas estaba integrado por ciertos contenidos. Para el causalismo, lo vemos aquí, la categoría, si tú ves a la derecha, de culpabilidad se integra con el dolo y la culpa. Ahora, volvemos a la teoría finalista. Aquí vemos que el dolo y la culpa desapareció de la culpabilidad. Y Belsen lo trasladó a la tipicidad, que es la segunda categoría, por decirlo de alguna manera, porque él entendía que ya en la primera de cambio, por decirlo de alguna forma, ya cuando hay una acción típica, ya se puede saber allí cuál es la finalidad, cuál es la intención del sujeto o no. Entonces él dijo, Georgina, dice, nosotros no tenemos por qué esperar a llegar a la culpabilidad para saber si actuó con dolo o con culpa. Lo podemos hacer mucho antes, lo podemos analizar ya cuando hay una acción típica. Y eso fue lo que ocurrió. Pero claro, alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo? Si la culpabilidad que estaba integrada por el dolo y la culpa se fue para la tipicidad, ¿quedó vacía la categoría de la culpabilidad? No, dijo Belsen, no quedó vacía porque la vamos a integrar, y acá es donde vino otro cambio en la teoría del delito, la vamos a integrar con aspectos normativos. ¿Qué quiere decir aspectos normativos? Quiere decir aquellos aspectos que son creados, ¿sí?, por el jurista y que, a diferencia del dolo o la culpa, que son aspectos subjetivos, estos aspectos normativos pueden y van a integrar ahora la culpabilidad. ¿Y cuáles son los aspectos normativos que Belsen integró, propuso para integrar la culpabilidad? Bueno, son los que tenemos allí en pantalla, que luego los vamos a analizar en extenso. Ahora, como estamos en la evolución, esta parte del programa es solamente una idea general para introducirnos en el tema de la teoría del delito. Pero estos aspectos normativos tienen que ver con la imputabilidad, es decir, con la posibilidad de que un individuo se le pueda cargar con el hecho. Cargar, digo, en el sentido de imputar un hecho. ¿Y cuándo se puede imputar un hecho a una persona? Cuando es mayor de edad, por ejemplo. Por eso es imputable. Pero también, dijo Belsen, no es suficiente con que sea mayor de edad.
es necesario que sea consciente que está haciendo algo contrario a derecho, que técnicamente se conoce como la conciencia de la antijuridicidad. Yo tengo que saber, si cometo un delito, que estoy haciendo algo contrario a la norma. Porque de lo contrario, si yo estoy, por ejemplo, en un error, no se me puede cargar, no se me puede imputar, no se me puede responsabilizar de ningún hecho, porque yo no era consciente de que estaba realizando una conducta antijurídica. Por eso es también que hay todo, enseguida, Yara, ya te doy la palabra, por eso también que hay todo una teoría del error que va a ayudar a resolver aquellos problemas derivados de las conductas humanas que mediante un error producen un daño a un tercero. Típico ejemplo histórico de quienes van de caza un fin de semana a cazar y uno de los cazadores, creyendo a lo lejos ver a la pieza de caza, disparan y en realidad no era la mulita, no era el oso, no era el león, lo que ustedes quieran colorear, era un compañero suyo que había dado la vuelta. Bueno, ese tipo de situaciones, como verán, no hay allí una conciencia de la antijuridicidad, hay un error. Y se van a poder resolver a través de criterios de imputación, que los vamos a ver más adelante. Y el tercer punto, que Belsen integró la culpabilidad, lo que se llama la inexigibilidad, inexigibilidad, ¿sí? Inexigibilidad, sí, está bien, ¿no? Inexigibilidad, perfecto, sí. Inexigibilidad de conducta alternativa. Esto significa que para poder reprochar un comportamiento a una persona, es necesario comprobar que no haya podido actuar de otra forma. Es decir, que haya elegido, supongamos, sustraer cosa ajena, porque quiso hacerlo, que haya elegido dar muerte a otro, pero podía haber elegido no dar muerte, podía haber elegido no sustraer cosa ajena, etc. Porque hay casos en donde se da muerte a otro, pero por ejemplo, porque es un estado de necesidad, o porque es una legítima defensa. Entonces, si alguien nos viene a atacar en la noche con un puñal, y nosotros repelemos esa agresión, y le damos muerte, por ejemplo, Se justifica. Se justifica, nosotros no podíamos, no teníamos una conducta alternativa, no podía no matarlo, porque si no era mi vida frente a la de él. Esto es lo que Belsen, entonces, lo que hizo fue integrar ahora este aspecto subjetivo. Pero teníamos ahí unas manos levantadas, discúlpenme, ahora se me fueron quienes levantaron la mano, pero adelante, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Yo era uno, pero usted explicó muy bien el error, que el error no se trata del desconocimiento de la normativa, sino que se trata de otro tipo de error. Claro, por supuesto. Hay casos, Raúl, en donde uno ignora el derecho, porque en realidad es difícil conocer todo y todas las leyes que existen y todas las prohibiciones que existen. Si es difícil para un jurista, imaginen ustedes lo que será difícil para quien no es un abogado, para quien no es un jurista. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿El desconocimiento de la existencia de la norma no exime a la persona? El artículo 2 del Código Civil, que a veces utilizamos otras asignaturas en ayuda, establece a texto expreso que la ignorancia de la ley no sirve de excusa.
Eso está claro, ¿verdad? Pero en materia penal, y precisamente con el avance de la ciencia, con el análisis de las estructuras de la teoría del delito, vamos a ver que existen posibilidades para excusar a las personas cuando realizan una acción ignorando la existencia de esa norma. Siempre y cuando también no hubiese tenido una conducta alternativa, o sea, no lo haya hecho porque quiso hacerlo. Claro, por supuesto, son cosas diferentes, ¿verdad, Ximena? Una cosa es la inexigibilidad de conducta alternativa, que no puede hacer otra cosa, y distinto es aquella persona que actúa basado en un error. Porque, supongamos, si tú llegas a las 3 de la madrugada a tu casa, de una fiesta, donde sea, no importa, y un vecino que te ve llegar se esconde detrás de un árbol para hacerte una broma. Entonces, cuando tú pasás, va despacio por atrás y con el dedo que te pone en la espalda te dice, te voy a matar. Y tú no sabes que es el vecino. Entonces, tú, con una forma de defenderte, le das un golpe de puño, por ejemplo, y suponete que ese golpe de puño lo hace caer al vecino, golpea la cabeza contra la pared y muere, por ejemplo. Entonces, allí tú estás en un error que se llama un error respecto a las causas de justificación, porque tú creías que alguien te estaba atacando cuando en realidad te estaba haciendo una broma. Entonces, ese tipo de situaciones tienen solución normativa precisamente a raíz de lo que se llama el error de prohibición, donde el derecho va a analizar si tú podías haber salido de ese error o no, es decir, si podías haber hecho algo como para salir de la duda o no, y si tú no podías salir de la duda y tuviste que actuar igual de esa manera, entonces no se te va a reprochar esa conducta. Ahí está. Esto, a grosso modo, porque también forma parte de un análisis posterior. Exacto, muchas gracias. Con mucho gusto. Raúl, adelante. Sí, profesor, para traer un tema de actualidad, el caso que pasó del joven en la empresa de transporte. Eso puede ser un caso típico de error, es decir, la funcionaria, tanto como el trabajador de transporte, por error, no sabían que ese pasajero tenía problemas mentales, que le dio un ataque de pánico y lo bajaron. Entendían que otra cosa, que estaba desacatado. Es decir, se puede tomar, por ejemplo, ese error de no tener un conocimiento de que no tenía identificación de que tenía problemas, como a veces recomienda el equipo de salud. Que eso es inhumanidad nada más, me parece. Que eso es más inhumanidad, porque a una persona, digo, analizando objetivamente, claro, sí, el caso puntual de que, sinceramente, en esta sociedad, de que muchos ignoramos de algún problema que tenga y cualquier ciudadano, lo primero que sabemos, porque no hay mucha educación, está pasado de vivo, ¿no? Porque la verdad, miramos indiferente y tal vez, concretamente para hacer el tema del error en clase, y si eso califica o no como justificación de error. Igual después, lo que pasa es que nosotros podemos, debido a... Sí, de a uno, por favor. Tiene un cardíaco. Por favor, de a uno. Profesor, con el debido respeto a usted y a todos los compañeros,
Lo que pasa que con el diario del lunes todos sabemos lo que pasó, pero en ese momento concreto, como el caso que usted planteaba del dedo, nunca uno puede adelantarse de que las consecuencias que puede tener un acto que hacemos. Yo simplemente, para ser objetivo, sí puede calificar, capaz que no fue el mejor caso colocar un ejemplo tan caliente como está esto hoy, porque no pasó una semana. Está muy bien, Raúl, está muy bien, entiendo cuál es el ejemplo. No sé si todos recuerdan o saben de ese caso en particular, ¿no? Pero de un joven que subió a un ómnibus de transporte colectivo y en determinado momento, se alteró en su comportamiento y lo obligaron a descender del vehículo. Y luego continuó en un estado anímico de exasperación, y al cruzar la vía pública fue atropellado por otro vehículo, o por un vehículo, en realidad. La cuestión, primero, vamos a tener un espacio para tratar el tema de la teoría del error. Acá es una referencia simplemente para ir de a poco. Pero segundo, Raúl, no quiero tampoco dejar pasar tu reflexión, en el sentido que esto que estamos ahora analizando sirve para responder a la pregunta: ¿es delito haber descendido a la fuerza a esa persona? Porque a nosotros, al menos en este curso, lo que nos debe importar es analizar los comportamientos delictivos. Reitero, delictivos. No nos importa otro tipo de comportamientos. No nos importa si es un comportamiento moral, si es un comportamiento ético, etc. No nos importa. No nos importa en sentido jurídico, ¿verdad? Claro, en ese sentido. Profesor, yo veo la parte delictiva, que hubo muchas reformas en este último tiempo. La ley de urgente consideración coloca la figura del desacato, es decir, si eso se podría tomar por eso, y por ejemplo, si el joven se hubiera desacatado, ahí incurriría en un delito ante la autoridad policial. Pero no es el caso. Yo estoy visualizando de que dentro del marco de la teoría del delito, ¿no?, se podría mirar también como, de la otra parte, y dice, bueno, es un desacato, es un delito, bueno, te bajamos del transporte. Y bueno, después está y la verdad que no era desacato, no era desacato, tenía un problema. Bien, perfecto. Si uno lo mira desde ese punto de vista, nuevamente tenemos que analizar conforme a la estructura de la teoría del delito. Es decir, si hubo una acción, supongamos, ¿verdad? Tomemos ese ejemplo, por parte del joven. ¿Hubo una acción? Sí, la hubo, obviamente, porque este joven se levantó del transporte, etc. Comenzó con una conducta hostil, acción hubo. ¿Hubo tipicidad? Bueno, ahí ya es donde nos ponemos a pensar qué fue lo atípico o lo típico. Si tú decís, cuando sube la policía, que creo que es la policía, ¿verdad?, que sube al transporte, bueno, cuando la policía le indica el comportamiento que debe tener y él continúa, sí, técnicamente hay una figura en la parte especial del Código Penal, que es la figura del desacato, ¿verdad?, que es contradecir la orden de quien deba impartirla con autoridad. Desde luego, hay una conducta típica. Pero si seguimos en el análisis, decimos, ¿esa conducta típica es antijurídica? Sí, es contraria al derecho y no hay nada que lo justifique. Pero cuando llegamos a la parte final, la culpabilidad, decimos, ¿esta persona tenía conciencia de la antijuricidad? Bueno, no tenía conciencia de la antijuricidad. ¿Por qué? Porque en el marco de la imputabilidad, recuerden que no solamente
es imputable aquel mayor de edad, por lo tanto inimputable cuando es menor de edad, sino que también es imputable todas aquellas personas que adolecen de una deficiencia psíquica o mental que no les permite apreciar la ilicitud de lo que están haciendo. Y si esta persona tenía una enfermedad, yo no sé cuál era, ni puedo calificarla, pero no era imputable. Por lo tanto, ahí llegamos a la parte final de que no se le puede reprochar ese comportamiento. ¿Sí? Y esa es la lógica que debemos tener en cuenta para analizar todos los comportamientos. Así que dentro de la teoría de los finalistas nos fijamos los 4 elementos y reúnen las condiciones para la teoría de los finalistas. Exactamente, para la teoría de los finalistas, que dicho sea de paso, Raúl, y se lo digo a todos en general, es lo que nosotros llevamos adelante en el curso. ¿Sí? Analizamos todos los distintos institutos de derecho a partir de una visión finalista. ¿Esto qué significa? Significa que si alguien entiende o quiere resolver un conflicto, uno de los problemas que les pongamos durante el desarrollo del curso, desde una visión causalista, no les vamos a decir que está mal, solo que lo van a tener que fundar. Y si lo quieren resolver desde un tema funcionalista, no les vamos a decir que está mal, solo que lo van a tener también que fundar. Lo que sí entendemos que la teoría finalista, hoy por hoy, es la que ha trabajado mejor los aspectos de garantía, y por lo tanto es lo que seguimos en el curso, que ahora vamos a ver incluso algunos otros detalles. Celia, creo que estabas tú primero y después Pablo. Adelante, Celia. No, primero estaba Pablo. Bueno, muy honesto de tu parte. Gracias, Celia. Pablo, mirá qué generosa que ha sido Celia, ¿eh? Muchas gracias, Celia, y buenas noches. No, en realidad yo iba a decir más o menos lo que usted explicaba en caso al ejemplo que traía el compañero. Así que no voy a quitar más tiempo, capaz que Celia tiene mejor aporte. Bueno, veremos. Adelante, Celia, entonces. No, a mí me surgió ahora una duda que capaz que no tiene nada que ver con respecto al tema que le planteaba de apuntar a la compañera con el dedo por atrás. En caso de que no lo matara al muchacho, ¿no? Al vecino, y quedara vivo, pero quedara gravemente lesionado, y él decidiera denunciarla a ella. Ella tiene el fundamento, pero ¿qué sucede con él? Porque lo que él hizo también fue un error. Lo que él hizo fue una broma. Y como toda broma o como toda actitud humana que tenga vinculación con otra persona, tiene sus consecuencias. Tú cuando querés hacer una broma en una fiesta y le decís a alguien, vení, sentate, le agarrás el asiento, y cuando se va a sentar se lo sacás, el asiento, la persona cae al piso, porque se sienta confiada de que va a estar en un respaldo, obviamente. Pero esa caída al piso le podés quebrar alguna vértebra, por ejemplo. Entonces, no se puede decir que actuó con dolo, porque hiciste una broma, pero sí tenés consecuencias, que es una imprudencia de tu parte. En el caso del dedo, de la amenaza, en definitiva, que estábamos hablando, bueno, si no muere, si se lesiona, lo que tenemos que visualizar es al sujeto activo. El sujeto activo es quien provoca un daño. Y nosotros nos vamos a centrar en la persona que menoscabó un bien jurídico, la persona que provocó la afectación a un bien jurídico, y en este caso es la vecina, es quien golpea con el puño. Pero tenemos que saber si esa conducta es una conducta que merece un reproche o no.
O sea que la defensa nuestra, como quien dice, en caso de que estuviéramos defendiéndola a ella, se va a basar más que nada en los derechos de ella, el error que cometió ella. Sí, pero te voy a hacer una aclaración, Celia. Yo sé que esto es lo que muchas veces ocurre en la facultad, que a veces incluso se dice explícitamente que depende el lugar que ocupen, que se va a actuar de una manera o de otra. Yo no creo eso, sinceramente. Yo creo que el derecho es uno solo, y no importa si tú ejerces el rol de defensa o ejerces el rol del fiscal, o sos juez. Cualquiera sea el rol, tú podés aplicar el derecho y sostener lo mismo. No por el hecho que seas un fiscal, tenés que obviar la forma de resolver el conflicto. Si tú como fiscal entendés que esta persona provocó un daño, pero que está amparada por la teoría del error, lo tenés que hacer valer. Entonces, le ahorrarás el trabajo a la defensa, pero actuás conforme a derecho, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más allá de esa precisión que quiero hacer, no crean que el derecho cambia de acuerdo al rol que desempeña, el derecho es uno solo, lo demás tenés razón, sí, es así. ¿Bien? Me deja más tranquila porque yo tenía la idea de que, o sea, me baso más en defender, no sirvo para defender lo indefendible, digamos. Entonces ahora me deja más tranquila de que se puede balancear. Claro, por supuesto que sí. Bueno, a ver, Tatiana, no me acuerdo cómo están en el orden. Tatiana, adelante. Estaban los compañeros, pero yo quería decir algo sobre eso. Pero no puedo poner yo como justificación, si yo fui la que le pegué al otro, que él estaba en mi casa. O sea, yo no fui a pegarle a su casa. Él estaba no sé, en la madrugada en mi casa oscura. O sea, mi defensa sería, bueno, él invadió mi propiedad, supongo yo. También. No, bueno, a ver, él no fue a tu casa, ¿no? En realidad, la propuesta era que alguien iba caminando por la calle hacia la casa. Perdón, entendí mal entonces. No, está bien, no tiene importancia. Simplemente la cuestión es esa reacción que se tiene, si es una reacción justificada o no. Y es justificada porque uno actúa en defensa de la vida. Pero en este caso en particular, como no era una agresión real, sino que era una broma, uno no puede decir que actuó en legítima defensa, sino que lo que puede decir que actuó basado en un error creado en una causa de justificación. Creyó que estaba siendo atacada, pero no estaba siendo atacada, estaba haciendo una broma, simplemente. Pero, ¿entendés eso ahora? Bien, perfecto. Sí, con mucho gusto. Pablo o Raúl. Pablo, adelante, Pablo. Sí, bueno, entonces, lo que me queda claro es que todas las acciones tienen consecuencias, ¿no? Esas consecuencias pueden ser reprochables o no reprochables. Y ahí estamos viendo lo de la acción. Si son reprochables, hay que ver si entra en el tema de la tipicidad, o sea, si la normativa dice que esta conducta que realizó el sujeto es contraria a la normativa penal, en este caso. ¿No? Porque, y después, después de que estamos ahí, si definimos que sí es contraria a la normativa, hay que ver si había una causa justificante para hacerla, que sería la antijuricidad. ¿No? Bueno, sí, con algunas precisiones, pero vas bien. José Luis. Ah. Sí, Luis, enseguida te doy. Y por último, si todos esos vasos que van en degradé, primero se llena el de la acción, después se llena el de la tipicidad, después se llena el de la antijuricidad, hay que ver el aspecto subjetivo, como dice ahí, si la persona que cometió la acción
es imputable, y todo lo que dice ahí. Ahora, en el ejemplo que usted ponía del vecino que le hace una broma, y después termina en un hecho grave, cualquiera, de lo que pueda pasar, ahí lo que habría que ver es si logramos probar el tema de si había una causa justificante para la acción de la señora que se creyó en determinada situación. Sí, perfecto. Tú te adelantaste, Pablo, porque todo esto lo vamos ahora a ver en las próximas láminas, pero sí, va por ese lado, en definitiva, es así. Hay que realizar un análisis estratificado, ¿no?, por estratos del concepto de delito, tal cual tú lo haces referencia, con alguna precisión, para llegar a una conclusión. Pero ahora lo vamos a ver más allá. Raúl, adelante. Sí, profesor, estaba leyendo lo que colocó profesor José Luis en el chat, y lo siguiente, bajándolo a tierra, dentro de nuestro ordenamiento y siguiendo el razonamiento del compañero, no importa el rol que juegue, ya sea juez, defensor o fiscal, hoy en día en nuestro ordenamiento lo que se aplica más entonces es la teoría finalista. ¿O no? ¿O puede haber otra teoría que se aplica más hoy en el derecho penal? Hoy en la jurisprudencia actual aplica la teoría finalista. Bien, gracias. Con mucho gusto. Luis, tú querías decir algo desde hoy. Sí, acá José Luis. No sé si me pueden escuchar bien ahí, que estoy por bajar el ascensor. Sí, claro. Dale. No, lo que les recomiendo, digo, también a los compañeros, a los estudiantes, que no se apresuren con el tema de la resolución de los casos. Es decir, como dice José Luis, hay que hacer un análisis estratificado, hay varias teorías, cada uno de los elementos tiene un sinfín de temas para la resolución de casos. Puede haber error, puede haber de tipo, de prohibición, o un sinfín de posibilidades que ni siquiera hemos visto todavía. Entonces es importante poder ir avanzando en forma ordenada de acuerdo a los temas y analizando no tan apresuradamente, me parece a mí, los casos que pueden determinar en errores graves, si fuera una prueba, por ejemplo, es decir, apresurar la tipificación de una conducta que en definitiva tal vez que no se aplica, por ejemplo, porque hay un error o porque hay otro tipo de casuística en el funcionamiento, o como por ejemplo, si llega a ser la culpabilidad, de acuerdo a una teoría u otra, la respuesta va a ser distinta, completamente. Y bueno, por supuesto que también los autores son muy importantes para poder entender ciertas teorías que tienen mucha complejidad, como después también vamos a ver, lo que tiene que ver con la teoría del nexo causal, y bueno, pero no hay que adelantarse tanto tampoco, sino que ir poder adquiriendo el conocimiento para poder resolver en forma correcta. Perfecto, perfecto, Luis, sí, comparto todo lo que tú decís, sí, es así. Por eso es que veníamos planteando los contenidos de cada una de esas teorías para ver la evolución, cómo llega al día de hoy, o ¿verdad? ¿Por qué hoy se aplica en general, quiero decir, porque todavía hay algunos autores causalistas y también, desde luego, hay funcionalistas, obviamente. Pero acá, por ejemplo, tenemos un cuadro comparativo, simplemente por lo que hoy preguntaba Georgina, de cómo quedaba, ¿verdad? La culpabilidad respecto a los contenidos. Bueno, y en este cuadro comparativo, que dicho sea de paso, va a quedar a disposición este PowerPoint, a partir siempre a partir de la clase siguiente les dejamos el PowerPoint respectivo de cada clase, como para que puedan visualizar dónde han habido los cambios y por qué. Pero ahora, quiero mostrar esto. ¿Qué es la teoría del delito? Nos preguntamos. Hasta ahora hemos visto la evolución, pero en realidad la teoría mismo del delito es
un instrumento conceptual que sirve para la aplicación racional del derecho y poder determinar si una conducta es delito o no. Es racional, ¿sí? Entonces, lo que procura la teoría del delito es evitar la desigualdad y la Disculpe, arbitrariedad. profe, que lo interrumpa. ¿Puede volver a repetir ese concepto? Claro, con mucho gusto. Decíamos que la teoría del delito es un instrumento conceptual, un instrumento de interpretación, ¿verdad?, que sirve para la aplicación racional del derecho y poder determinar si un comportamiento es o no delito. Por eso podemos analizar lo que ustedes deseen, en este caso que hoy se planteaba, del joven en el ómnibus. Podemos plantearnos si es o no delito ese comportamiento. Y para eso, seguir los pasos que nos indica la teoría del delito nos va a dar seguridad jurídica. Nos va a dar, va a evitar la arbitrariedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que al estar pautado la manera cómo resolver un conflicto, evitamos que el juez decida con sus propios criterios. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la dogmática alemana del nazismo, ¿sí? Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. En el nazismo, durante la época de Hitler, era delito todo lo que ofendía el sano sentimiento del pueblo alemán. Eso es lo que Hitler les impartía a los jueces en la Alemania nazi. Entonces, cada juez interpretaba a su arbitrio lo que para él era delito. Entonces, si alguien caminaba torcido, el juez podía creer que eso estaba ofendiendo el sano sentimiento del pueblo alemán, porque todos tenían que caminar rectamente, y lo podía considerar un delito. Eso es una conducta arbitraria, absolutamente. No había forma de establecer una cuestión programada. Era un arbitrio. Bueno, la teoría del delito procura evitar la arbitrariedad, pautando la forma como se llega a resolver un caso. Busca la racionalidad, ¿no? Y eso responde por qué una teoría del delito. Porque es importante, es necesario en un Estado de Derecho que un juez, cuando dicta una sentencia, sea racional, la fundamente. Esto no ocurre, por ejemplo, en el derecho anglosajón, sobre todo cuando hay jurados. Ustedes habrán visto en más de una película, seguramente, el funcionamiento de los jurados. Los jurados concluyen acerca de la culpabilidad o la inocencia, pero no fundamentan. ¿Por qué no fundamentan? Porque no son peritos, no son ilustrados en derecho. Son gente del pueblo, elegida por un sistema de sorteo. Pero siendo un juez, es necesario que lo argumente. Es decir, nosotros tenemos un sistema de jueces profesionales. Juez profesional significa que debe dar un motivo, motivar, se dice la sentencia, por el cual llega a esa conclusión. ¿Y por qué debe motivar? Porque le da la posibilidad a la otra parte de interponer un recurso basado en lo que considera un error de la justicia, ¿sí? Para que un tribunal
pueda revisar la causa. Pero eso es en la medida en que se fundamente. Pero además, la teoría del delito facilita la aplicación de las normas al caso concreto. Sirve para resolver los casos. Esta es la función que cumple. Y esto está encaminado, está vinculado a la parte de abajo. Digo que hay un delito insistente, ¿no? Allí, que lo que nos está marcando es la importancia de que la teoría del delito va a trabajar a través de un proceso de filtros y en forma cronológica hasta llegar a la categoría final. Si ustedes me permiten, vamos a mostrar la segunda, esta otra imagen. Vamos a correr. En esta imagen. El sistema, profe. El sistema, profe, de filtros en realidad está estructurado justamente para los efectos de evitar abusos y la mejor garantía, digamos, para la persona a ser juzgada, ¿no? Sí, es así, Manuel. Es como tú decís, se trata precisamente de buscar las mayores garantías. ¿Por qué? Porque si tenemos estructurado una forma de cómo responsabilizar a alguien, entonces no nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa. Por eso la teoría del delito es tan válida, su aplicación en el Uruguay, en Argentina, en Chile, en España, en cualquier país, porque más allá de que van a cambiar, desde luego, los tipos penales, pueden ser otros nombres, etcétera, pero la forma de determinar la responsabilidad va a ser la misma. Profesor, entonces la primera cosa desde el punto de vista hasta cronológico, porque ahí empecé a leer lo de Chávez, es marcar primero si la acción es típica, y después vendrá lo demás o no. Lógico, claro, Georgina, es así, como tú decís, porque como vemos acá en esta imagen, tenemos una suerte de escalera que visualiza, ejemplifica, cómo debemos ir analizando esa conducta hasta llegar al delito. El primer paso es la acción. Tenemos que saber si el resultado, el daño provocado, fue producto de una acción humana, porque si el daño provocado fue producto de la fuerza mayor, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, Georgina, te empuja a ti, que vos fuiste a ver una obra de teatro, y te empuja cuando estás bajando la escalera contra la persona que va delante tuyo, y ese empujón que tú le das hace que se golpee la cara contra la columna y pierda las piezas dentales, delito de lesión, desde luego, pero hay allí una fuerza física irresistible que no es técnicamente una acción. Como dice la imagen, profesor. Entonces, frente a esa situación, ya uno tiene que abortar el análisis estratificado del concepto de delito y no tiene sentido continuar preguntándose si esa acción es típica, mucho menos si es antijurídica, ni que hablar si es culpable. Y no tiene sentido porque ya directamente no hay acción. ¿Sí? Por el contrario, dentro del concepto de acción también vamos a ver el concepto de omisión. Ahora yo se los dejo allí planteado en un ratito, si nos da el tiempo, también vamos a volver sobre el tema. Pero luego, el segundo paso es analizar la tipicidad. Analizar la tipicidad significa establecer si esa acción está prevista en algún tipo penal.
está prevista en una figura delictiva, más concretamente si está prevista en el Código Penal, o si está prevista en alguna ley del ordenamiento jurídico, porque recuerden que hay muchos delitos que no están en el Código Penal, están en leyes especiales. Hay delitos de la ley de género, hay delitos de lavado de activos, hay delitos de terrorismo, hay delitos de estupefacientes. Todos están diseminados por el ordenamiento jurídico, pero son delitos, en definitiva. La cuestión es preguntarse si esa conducta es típica, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, para respetar el principio de legalidad. Ustedes recordarán de la introducción al derecho penal, cuando cursaron, que uno de los principios vertebrales de la asignatura es el principio de legalidad. El principio de legalidad establece que solo se puede reprochar un comportamiento si está previsto en forma estricta y escrita en el ordenamiento jurídico. Es decir, que de antemano exista la posibilidad de esa persona haberse motivado o no con la norma. Hay casos, desde luego, que uno no necesita ir a consultar al Código Penal, ni siquiera un jurista. Todos sabemos desde chico que robar está mal. Todos sabemos que matar está mal, que estafar está mal. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien dijo algo? ¿O quiere decir algo? ¿No? Bueno. No necesitamos saber o ir a revisar, pero luego, cuando llevamos al plano objetivo de aplicación del derecho, ahí sí tenemos que verificar que esa conducta, cualquiera sea, esté prevista en el ordenamiento jurídico. Y si está prevista, entonces hay allí que adecuar, es como si fuera el pie en la horma del zapato, ¿sí? Como si ingresara la conducta, ¿verdad?, en la horma. Es decir, esa conducta ingresa en el Código Penal y entonces allí decimos que tenemos una acción típica. Ahora, la acción típica presupone la antijuricidad, pero no necesariamente indica que es contraria a derecho. Entonces, una vez que hayamos verificado que esa acción es típica, tenemos que preguntarnos si esa acción también es antijurídica. Preguntarnos si es antijurídica significa responder si hay alguna causa de justificación. Porque hay hipótesis en donde la acción es típica, pero está autorizada por el derecho. Típicos casos de causas de justificación. Típicos casos, por ejemplo, de legítima defensa, de estado de necesidad, de cumplimiento de la ley. Ustedes saben, por ejemplo, que un funcionario policial, cuando recibe la orden de detener a una persona, ese momento de detención hay una acción, obviamente, porque le pide la documentación, lo esposa, ¿verdad? Hay una acción, sin duda. Y esa conducta, en definitiva, también uno puede decir, bueno, a ver, si hay alguien que priva a otro de la libertad, entonces hay un delito, porque hay una figura en el Código Penal que dice que nadie puede privar de libertad a otro. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, pero entonces es una acción típica. Pero cuando llegamos a la tercera pregunta, ¿es antijurídica? No. No es antijurídica porque está habilitado por la función que desempeña, por el cumplimiento de la ley que tiene como funcionario policial. Y por lo tanto, allí
abortamos el análisis estratificado de un delito, por ejemplo, ¿no? Digo, si uno se quisiera plantear como hipótesis este caso, puede haber otros, puede haber muchos otros. Pero luego, si seguimos subiendo escalones y llegamos a conclusión que estamos ante una acción típica antijurídica, nos tenemos que preguntar si merece el reproche punitivo, es decir, si es culpable esa persona. Y para saber si es culpable, allí es donde analizamos los contenidos de la categoría culpabilidad. Y los contenidos de la culpabilidad para el finalismo son los que tenemos acá en pantalla, son los que hemos visto. Entonces nos tenemos que preguntar, a ver, ¿esa persona es imputable? Primero, ¿es mayor de edad? Sí, es mayor de edad. Bien. Segundo, ¿esa persona tenía alguna deficiencia psíquica? No, no tenía ninguna deficiencia psíquica. Bueno, bien. Entonces, es imputable, es normal, por decirlo de alguna manera. Y pasamos al segundo elemento que integra la categoría y nos preguntamos, ¿tenía conciencia de la antijuridicidad? Es decir, supongamos a alguien que haya sustraído algo ajeno, ¿no? ¿Tenía conciencia de que estaba afectando el patrimonio de un tercero? Sí, tenía conciencia, porque el ladrón lo que quiso, ¿no? El ejemplo que tenemos del macaquito, arriba, dame la plata. Tenía conciencia, y sí, sabe que robar, que cometer una rapiña es antijurídico, tenía conciencia. Y la inexigibilidad de conducta alternativa, nos preguntamos lo último que integra. Es decir, ¿podía haber actuado de otra manera o estaba obligado a cometer una rapiña? No, no estaba obligado. Claro que podía haber actuado de otra manera. ¿Qué podía haber hecho? Iba a trabajar. Podía ganarse la vida de otra manera. Entonces, allí se cumplen todas las categorías en esa forma pausada, estratificada, de a poco subiendo cada uno de los escalones, y como ven arriba, esto es igual a delito. Recién cuando se ha analizado todas y cada una de las categorías que lucen acá en pantalla, que forman parte de la teoría del delito, es cuando se puede concluir en la existencia o no de un delito. Por lo tanto, hasta el día de hoy, si a ustedes les preguntaban, bueno, a ver, una persona le dispara a otro, vi cuando salía a la vereda a pasear al perro, vi que alguien le disparaba a otro en el pecho, lo mató, ustedes dicen, ah, eso es un delito. No, olvídense de esa forma de razonar. Para concluir si es un delito, por más lógico que aparezca, tienen que transitar por este análisis. Tienen que preguntarse cosas, algunas son obvias, obviamente, hay acción sin duda alguna, pero después empiezan y es típica esa acción, hubo alguna causa, fue antijurídica, fue culpable, por ejemplo, y recién ahí. Hace un tiempo, a mí me pasó, en el ejercicio de la profesión, que tuve que ejercer la defensa de un joven que iba transitando por la vía pública y de repente sale de un edificio un señor, se iría para su trabajo, etcétera, era en la mañana, y este joven lo ve venir
y lo toma a golpes de puño. Pero sin decir agua va, le aplica una trompada, ¿no? Hablando en términos vulgares, en un lenguaje poco académico, le aplica una trompada, cae al suelo y le sigue golpeando. Y luego incluso arroja una piedra contra el edificio, contra el vidrio del edificio donde vivía, rompiendo unos cristales, etc. Cuando él va al juzgado, se le pregunta qué fue lo que ocurrió, por qué fue que lo agredió, y él comienza a decir, dice, yo sentí una voz interior que me decía que frente a mí estaba el diablo y que yo tenía que salvar a la humanidad y tenía que destruir a esa persona. Y continuó con un relato trágico, pero que él lo vivenció de esa manera. Entonces, hay allí sin duda una acción, hay una tipicidad, porque agredir a alguien está previsto en el artículo 316 del Código Penal, es una acción típica. Es antijurídica, sin duda, porque no hay ninguna justificación para que la gente vaya pegando a alguien por la calle. ¿Pero es culpable? No. No es culpable. Ahí habría Es una una persona causa de imputabilidad. inimputable porque no estaba, porque tenía un problema de orden psiquiátrico que pudo ser obviamente comprobado y acreditado por los mismos médicos forenses del Poder Judicial. Pero, ¿qué les quiero decir con este ejemplo? Que se recorrió, se subieron estos escalones, pero no se llegó a la conclusión de que era un delito, es decir, no se cumplieron todas las etapas necesarias para el reproche. ¿Sí? Levantaron la mano, no me estoy dando cuenta, a ver, quiénes son los... Celia y Raúl, adelante Celia. No, una consulta. Cuando dicen que, por ejemplo, que actúan bajo los efectos de estupefacientes, por ejemplo, en ese caso, ¿se le aplica igual que tiene conciencia de antijuricidad? Todo depende, Celia, porque para que exista una causa, digamos, de inimputabilidad, es necesario que la persona haya sido, primero, que los estupefacientes no los haya tomado por voluntad propia. Uno no puede ingerir un producto y después justificar que no era consciente al momento de cometer un delito. ¿Verdad? De lo mismo que uno no puede tomar alcohol y en un estado de ebriedad ir y pegarle al vecino, porque, ¿verdad? No puede justificar, porque hay una conducta previa que establece una instancia posterior de ilicitud. Entonces, para que haya una causa de inimputabilidad, es necesario que tanto la ingesta del alcohol como la ingesta de estupefacientes haya sido por fuerza mayor o caso fortuito, que sea plena, absolutamente, y que no haya sido obviamente provocada por la misma persona. ¿Sí? Y Raúl, Gracias. ¿tú querías decir algo? Bien, profesor, siguiendo el razonamiento que planteó la compañera y lo que usted hablaba del caso práctico, dentro de los elementos, la culpabilidad, usted mencionaba si era imputable o no, ¿no? En el caso que he planteado. Ahora, la conciencia de la antijuricidad. En el caso particular, si en ese momento no estaba en su juicio normal de una persona, pero anterior a eso, si él tenía conocimiento de la antijuricidad, es decir, el lesionar, el agredir a otra persona, entraría acá, porque digo, es antijurídico. La antijuricidad me confunde si es al momento, ¿no? Porque creo que hace una semana, un mes o un año, él sabía que
era antijurídico lesionar a otra persona. Esa era una consulta así. Es en el momento, Raúl. Es en el momento. Es en el momento. Cuando se comete una acción, uno tiene que analizar en el momento el hecho tal cual como lo vivió en el momento. Entonces, siendo una acción típica antijurídica, significa que es contraria al derecho. Lo que uno tiene que verificar es que no haya una autorización para actuar en consecuencia. Porque si, cambiando el ejemplo, esta persona que salía del edificio, salía con un arma en la mano y se dirigía a este joven, ¿verdad?, diciendo, te voy a matar, es lógico que pudiera tener una reacción. Pero allí continuaría siendo una acción típica, pero no sería antijurídica, porque el derecho estaría habilitando a la defensa. Entonces hay un permiso, hay una norma de permiso que está establecida en el Código Penal, artículo 26, legítima defensa. Profesor, ¿tiene que darse dentro de la culpabilidad todo esto que sea imputable, conciencia de antijuricidad, inexigible de la conducta alternativa? Es decir, si falta uno de estos o hay más elementos dentro de la culpabilidad. Bueno, sí, hay algún otro elemento dentro de la culpabilidad, precisamente algo que mencionábamos al principio, que es lo que está vinculado a lo que se llama el error de prohibición. Bien, pero el error, yo no lo quise ahora introducir, porque esto es una introducción a la teoría del delito. Como cada uno de estos temas tiene una clase en particular, simplemente lo que pensé que desde el punto de vista pedagógico es mucho mejor que ustedes puedan visualizar a grosso modo lo que se necesita para llegar a considerar la existencia de un delito y luego dejar para más adelante el análisis y la profundidad de cada una de las categorías. Por el momento es suficiente que puedan tener a la vista estos contenidos, que son los básicos, ¿no? Gracias. Después los vamos a analizar. Ese es el punto. Yara, creo que tú estabas allí primero. Sí. Mi duda si fueras tan gentil de prender la cámara, así tenemos el gusto de conocerte también. Sí. No sé si ahí se prendió. Es que me anda medio mal la computadora. Mi duda es, en la teoría causal dentro de la culpabilidad no está lo de la imputabilidad como en el otro. Entonces, un sujeto incapaz absoluto podría ser culpable dentro de esta teoría causal. Sí, si partimos de la base del causalismo, podría ser, sí. Eso era, gracias. De nada. Andrea. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, que siguiendo también lo mismo, entonces tiene que ser, para mí, por lo que vengo analizando, muy cuidadoso el tipificar, porque cuando estás tipificando, provocas una nueva acción del lado normativo que desencadena el proceso. Entonces hay que ser como extremadamente cuidadoso en tipificar, me parece que ahí está lo más importante, porque todo lo que viene después, que es una nueva acción, si bien la acción es lo que parte, después la tipificación va a desencadenar del lado normativo automáticamente. Es que es así, Andrea, es que sumamente cuidadoso hay que hacer. Por eso insistimos en esta primera parte del curso en visualizar los elementos que es necesario tener en cuenta para determinar, para concluir si es un delito o no. Entonces, tiene que haber un antes y un después en la visión que ustedes tienen de resolver o de responder un caso, en conocer la teoría del delito o no. Porque esto es un instrumento jurídico
que los ayuda a resolver los casos que el día de mañana puedan tener, ya sea en ejercicio de la defensa, como fiscal, como jueces. Es, como les decía, el concepto, ¿verdad? Es un instrumento conceptual que sirve para la resolución de casos. Yo les voy a pedir que ustedes, quedan 5 minutos. Les voy a pedir que cualquiera de ustedes me diga un caso, el que quieran. Inventen, rapidito, pero no tengo mucho tiempo. Pero lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Yo le digo uno, profesor. La primera que se le venga a la cabeza. El de Humberto de Vargas. Perfecto, perfecto. Humberto de Vargas. Lo que ocurrió, lo que trascendió públicamente, ¿verdad? Yo no conozco el expediente, fue que Humberto de Vargas salió de una estación de servicio y había un móvil policial que advirtió que uno de sus neumáticos estaba desinflado. Y en principio salió al paso como para avisarle. Parece que se interpretó de otra manera y continuó la marcha y el patrullero atrás. Entonces, allí estamos hasta que lo pudieron detener, ¿verdad? Allí estamos, y además estaba alcoholizado. Corríjanme si me equivoco, pero eso fue lo que yo creo haber retenido de la lectura de los diarios. Lo detuvieron porque chocó un auto, además. Y lo detuvieron porque chocó un auto, además. Perfecto. Estamos ante una acción, no hay duda. Está fuera de discusión. Ahora, es típica. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál fue el daño que provocó? Y allí les tengo que hacer alguna precisión, porque cuando veamos la clasificación de los delitos, vamos a ver que hay delitos de daño y delitos de pura actividad. Los delitos de daño son los que uno puede visualizar materialmente la modificación del mundo exterior. ¿Como la responsabilidad empresarial o el abuso de funciones, profesor? Bueno, ahí puede haber algún tipo de resultado, si se quiere. Pero más fácil todavía, Georgina, es en el delito de daño, uno materializa, supongamos en este caso, que chocó un vehículo, colisionó con otro vehículo, hay un daño en el vehículo, ¿verdad? También es un delito de daño quien mata a una persona, porque allí se produce un resultado. Pero hay delitos que son de mera actividad, que son aquellos donde en principio no hay un resultado, por lo menos visible. Por ejemplo, en la difamación o en la injuria. Una persona que emite un epíteto injurioso, ¿sí?, a otra persona, el que está al lado, no ve ninguna modificación del mundo exterior, es decir, no ve que de la boca de alguien sale una sílaba que va a impactar en el cerebro de un tercero para que internalice la ofensa. No se ve. Son delitos de pura actividad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque, y volviendo al caso de Humberto de Vargas, tenemos allí que preguntarnos si esa acción es típica. Bueno, hay una acción típica, si se quiere, por el daño que se provoca al vehículo. Ahora, ¿podríamos decir que hay un desacato? Bueno, podría ser,
en principio, porque el patrullero, la policía, le dio la orden para que se detuviera y desobedeció esa orden. Podría ser. Pero vamos a llegar y continuamos. ¿Es antijurídica esa conducta? Bueno, sí, es antijurídica. Si partimos de la base del daño al vehículo, es antijurídica. Sí, porque no está habilitado golpear coches ajenos, ¿verdad? En la vía pública. ¿Es culpable? Entonces, Además, estaba alcohólico también. bueno, justamente a eso íbamos. ¿Es culpable? Lo primero, lo preguntamos, ¿es imputable? Sí, es mayor de 18 años, desde luego. ¿Estaba alcoholizado? Sí, pero el estar alcoholizado, como decíamos recientemente, para ser una causa de inimputabilidad, tiene que ser plena, absoluta, y tiene que haber sido producto de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, según lo trascendido, él ingirió por voluntad propia. Por lo tanto, no es una excusa válida. Es decir, que este primer elemento es posible imputarlo. ¿Tenía conciencia de la antijuricidad? Bueno, sí, tenía conciencia porque a pesar del estado alcohólico, él sabía que lo que estaba haciendo no estaba dentro de sus derechos, porque incluso trascendió que amenazó al funcionario en fin, de hablar con el propio ministro, etc. ¿Y podía haber hecho otra cosa alternativa? Sí, podía, claro, haber hecho otra cosa, haber podido detener el vehículo, podía haberlo hecho, desde luego. Ahora, es cierto también, y acá les introduzco brevemente, uno de los temas que en realidad estaba previsto para el día de hoy, pero se nos ha ido de la clase en este análisis, que es marcar la diferencia entre el delito y la falta. Las faltas son delitos también, pero son distintos. Son delitos, ¿por qué? Porque están establecidos en el Código Penal, porque el artículo 2 del Código Penal establece a texto expreso que son delitos los crímenes, los delitos propiamente dichos, y las faltas. Por lo tanto, la falta es un delito. Pero las faltas son delitos de menor cuantía. Entonces, el conducir en estado de ebriedad es una falta. ¿Qué pasó en el caso de él? Fue, detenido finalmente y fue conducido a un juzgado de faltas. No fue conducido, o fue conducido a una fiscalía, pero la fiscalía creo que la derivó, fue así creo, al juzgado de faltas. Y por lo tanto se le retiró la libreta y quedó por esa, por decir de alguna forma. Es decir, la fiscalía entendió, en base a un criterio normativo que está establecido en el Código del Proceso Penal, que en algunos casos, por razones de conveniencia y oportunidad, se puede renunciar a la acción punitiva. Es un derecho que tiene. Cada uno después podrá discutir si correspondía o no, podrá estar de acuerdo o no, pero nadie puede discutir que es un derecho. Y la Fiscalía hizo valer esa premisa que está en el Código, y esa situación en particular quedó como si fuera una falta en sí. ¿Qué es lo que se pudo en definitiva determinar? ¿O qué es lo que se validó allí? El manejar alcoholizado. No obstante, como la falta también es un delito, y ya aprovecho para decirles, y con esto termino, que para el análisis de las faltas también se recurre al análisis estratificado del delito. Es decir, se debe razonar de la misma manera. Una falta es orinar en la vía pública. Una falta
es arrojar basura desde un edificio hacia la calle, por ejemplo. Una falta es un piropo ofensivo. Una falta es el solicitar una moneda en forma coactiva en un semáforo. Para determinar y concluir si estamos en presencia de un delito, hay que realizar el mismo razonamiento. Si esa coacción para pedir dinero es una acción, si es típica, si es antijurídica y si es culpable, etc. Entonces, en el caso de Humberto de Vargas, se transitó por el mismo análisis normativo, se concluyó que era una falta y por lo tanto, bueno, se le... no sé francamente cuál fue el resultado, pero sé que fue una consideración en ese sentido. Bueno, a ver, yo les quiero decir, quiero cumplir con los horarios porque sé que hay estudiantes que tienen otro curso, aunque no lo tengan, es una hora que hay que terminar. De mi parte no hay problema para seguir. Por lo tanto, quienes están levantando la mano, yo con gusto los escucho y los respondo, pero quien deseen retirarse lo pueden hacer porque la clase ya ha terminado. Y recuerden que cualquier duda que alguien tenga de lo que hemos hablado o que les surja, pueden plantearlo en el chat, vamos a crear un chat ahora también para que planteen allí sus dudas o sus inquietudes, sin perjuicio. Vamos, Andrea, adelante. Perdón, rapidito. No puede aplicarse de ningún grado de tentativa a la falta. No puede aplicarse, no. Andrea, porque precisamente las faltas a texto expreso solamente se castigan consumadas. Perfecto, era la duda, gracias. Con mucho gusto. Laura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por el material que usted subió, profesor, el material sería del delito de Langón, la última página para mí es ilegible. No sé si usted la puede volver a subir. Y preguntarle, tenemos la lectura y después tenemos una complementaria. Para los parciales, ¿va a ir la complementaria también o solo la...? Porque sé que usted coloca este material para que nosotros ampliemos nuestros conocimientos, pero no sé si ese material complementario entraría para los parciales. Sí, Laura, mira, como decíamos, capaz que está bueno que las preguntas de orden administrativas nos las puedan hacer llegar por correo, cosa de concentrarnos en los aspectos técnicos y aprovechar ahora este intercambio así, pero igual te contesto con mucho gusto. El material que se ofrece es para facilitarles a ustedes la lectura, que no tengan que salir a buscar, sobre todo quienes están en el interior, que a veces hay dificultades para eso. Que cada uno podrá elegir en profundizar más o menos. El beneficio siempre es de uno, cuanto más se sepa mejor. Entonces, hay lecturas que son recomendadas, hay otras que son, digamos, como de refuerzo, pero en esencia, la lectura básica es la que tienen que leer, después dependerá de cada uno. Eso es lo que yo tengo para decirte. Gracias. Con mucho gusto. Agustina. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería consultar si hay alguna posibilidad de abrir el libro de asistencia para marcar la asistencia de hoy, porque estaba escuchando la clase y se me pasó marcar la asistencia. Sí, Agustina, lamentablemente no. Lamentablemente no lo hay. Es un poco lo que decíamos en la comunicación. Tienen que estar atentos porque el sistema está, digamos, preparado para que puedan marcar la asistencia durante los primeros 30 minutos. Después de los primeros 30 minutos pueden marcar
como asistencia tardía, pero después que se termina la clase, ya ahí no pueden marcar porque el sistema lo cierra automáticamente. Lamentablemente no. No podemos hacer eso. Pero bueno, hay mucho curso por delante, digo, solamente te pido que tengas precaución en lo que viene. Gracias, profesor. No, por favor. Matías, adelante. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? No sé si me escucha bien, ¿sí? Sí, te escucho perfecto, adelante. Profe, sí, la consulta mía que le quería hacer de forma breve, nomás, que me quedó sonando ahora cuando usted mencionó que la Fiscalía había optado por el derecho de renunciar, digamos, a la actividad punitiva, ¿qué dijo usted? O le estoy errando, algo así sé que dijo usted. Sí, sabés que te escucho entrecortado, Matías, capaz que podés mejorar el audio. ¿Ahora? Ahora sí, ahora te escucho bien. Que usted había dicho, con el caso que estábamos analizando, que dieron como ejemplo, que la Fiscalía había renunciado, si mal no recuerdo que usted dijo, a la actividad punitiva. ¿Así fue que dijo usted, puede ser? Exactamente, tal cual es Bien, así. lo que me generó la duda a mí era en qué se justifica, por ejemplo, Fiscalía de tomar esa decisión, siendo que se podría... me generó la duda porque usted dijo que la falta es un delito de menor cuantía. Entonces, pudiendo haber un delito de mayor cuantía, como por ejemplo, si se hubiese configurado el delito de desacato, el tema de dañar la propiedad ajena, en el caso del vehículo, y por ejemplo, las amenazas que él hizo con respecto a las influencias de él que le hizo al funcionario policial. ¿Por qué, si se podrían haber configurado esos otros delitos, Fiscalía opta por llevarlo a lo más chico, digamos? Sí, es perfecto. una duda que se me generó. Perfecto. Matías, mira, son razones de política criminal. Capaz que tú recordás la parte de introducción al derecho penal, en donde decíamos en que uno de los principios del derecho penal es la última ratio. Última ratio significa que solamente va a aplicarse el derecho penal, el núcleo duro que viene a ser la cárcel, en los casos de afectación a bienes jurídicos de mayor trascendencia. Cuando los efectos, cuando los daños son menores, entonces se procura resolver el conflicto desde otro punto de vista. Y se analiza y se tiene en cuenta las circunstancias que llevaron a esa persona en particular, que en este caso es Humberto de Vargas, el día mañana puede ser Matías de Arrascaeta, José Luis González o cualquiera, ¿verdad? Las características personales que lo motivaron para hacer eso, y en función de esos criterios y de lo que la propia disposición normativa del Código de Proceso Penal lo habilita, llegan a la conclusión. Ahí va, impecable, profe. Era esa duda nomás, pero que quería aclarar bien eso, ¿no? Gracias. Claro, con mucho gusto. Adrián, adelante. Oh, yeah. José Luis. Sí, sí, claro. Bueno, mirá, Adrián, Beccaria seguramente debe estar pateando el cajón, porque lo propuso hace 200 años.
él quiso humanizar el sistema José Luis. y demoró un buen tiempo en llegar a estas conclusiones. Sí, Juan Carlos, pero es así, Adrián, como tú decías. Juan Carlos, adelante. No, muy brevemente, lo ampliamos otro día, pero estoy en la percepción absolutamente opuesta a la del alumno en los dos puntos que él mencionó. Lo ampliamos otro día, ¿no? No, pero por lo menos dejarlos esbozados, Juan Carlos, adelante, porque está bueno la disidencia. No, digo, el régimen actual justamente lo que quiere y está diseñado para lo contrario a lo que ha dicho el alumno. Pero me parece, ¿no? Es mi opinión. Es un tema muy largo, lo discutimos otro día, pero la verdad, quería decirlo. Está bien, pero tú decías que había dos cosas, ¿no, Juan Carlos? No, pero tú dijiste dos cosas que querías decir, ¿no? Esa es una. ¿Y la otra? No, que estoy en las antípodas de la observación que hizo el alumno en los dos puntos que él mencionó. En cuanto al diseño de la legislación actual y en cuanto a la política criminal actual. Sin perjuicio, son opiniones, ojo, que no se moleste el alumno, porque son opiniones. Puedo estar yo equivocado en esto, no. Pero quería decirlo, porque la verdad... Sí. 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 Bien, ¿sabés qué ocurre? Que todo eso, digamos, no se aplica en realidad. Y lo que se aplica en realidad es la cárcel. ¿Sabés qué? A ver, voy a atreverme a sugerir un trabajito mío. Está colgado allí en la web del instituto y se llama El neopunitivismo actual. Si en algún momento podés leerlo, de repente ahí tenés un desarrollo de la opinión mía. Pero bueno, obviamente es una opinión nada más. Yo tomo nota de lo que tú dijiste, que es muy interesante. Nada más que eso, José Luis, nada más. No, está bien. Un saludo para el alumno y un saludo para ti también. No, está muy bien. Mira, la verdad yo interpreté como que lo que Adrián decía es una evolución dentro de la dinámica del proceso. Y hoy por hoy hay un punitivismo sin ningún tipo de dudas, pero que no es producto del 2022, ya desde 1990 en adelante, con la ley de seguridad, con la ley de urgencia, las leyes de urgencia del 90, 91, etcétera. De ahí en adelante comenzó a implantarse, no solamente en el Uruguay, sino en América Latina, un sistema neopunitivista donde se caracterizaba por la mayor cantidad de delitos, por el aumento de penas, por la reducción de garantías y por la reducción de libertades. Entonces, en ese sentido, yo lo interpreté así, como que era una evolución. Por eso decía, y nombraba a Beccaria, porque Beccaria justamente fue quien inició de alguna forma, es un referente, desde luego, siglo XVIII estamos hablando, de humanizar el sistema de la administración de justicia. Entonces, bueno, por eso es que se llegan a criterios donde se pone de mano de los fiscales la posibilidad de renunciar a la acción punitiva. Porque, digamos, fíjense en que si el Estado tuviera que intervenir en todos los hechos que ofenden bienes jurídicos permanentemente, no daría abasto.
Entonces, tiene que haber una selección en base a la gravedad. Si no, colapsaría el sistema. Por eso es que se implementó también los acuerdos para dejar de lado determinados delitos que son de fácil resolución y no llenar las audiencias de los juicios orales que llevan un tiempo y extenso, etcétera, y movida de funcionarios y todo lo demás. Ese es el sentido. Bueno, vamos a terminar aquí entonces la clase. Lo vamos a seguir el próximo martes entonces. Les deseo a todos un buen fin de semana. Todavía queda mañana para profe, buen trabajar fin desde de luego. semana. Gracias, profesor, igualmente. Pero bueno, que pasen todos. Disculpe que tenía la cámara apagada, que no me siento bien hoy. No, está bien, no hay problema. Que pasen Gracias. todos ustedes muy bien. Que pasen Gracias, bien. Nancy, Gracias, profesor. gracias, Juan Carlos. Chau. Gracias, Luis, y todos ustedes, que pasen todos muy bien. Muy Será hasta la amable, próxima. gracias. Gracias, profe. Chau. Chao a todos. Hasta luego.